Saludamos nosotros a Alejandro Katterberg, es uno de los más prestigiosos y reconocidos analistas políticos y de opinión pública de la Argentina, presidente y cofundador de Poliarquía Consultores. Realmente estamos en presencia de una persona muy destacada en esto que tiene que ver con el análisis y fundamentalmente la opinión pública en la Argentina. Katterberg, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, y también es especialista para precisamente tomar el termómetro de la opinión pública, de las encuestas, que es una de las herramientas que contribuye a esto realmente, ¿no? Quiero preguntar, ¿qué es lo que está indicando? ¿Cómo está el humor social en este bendito país en estos momentos? Bueno, es una respuesta bastante obvia, ¿no? El humor de la sociedad dista de ser óptimo. Estamos en presencia de una sociedad que está bastante pesimista en torno al futuro, con una visión muy crítica de la realidad, considerando que la Argentina está peor que en el pasado, que viene retrocediendo la situación general del país. Hay que tener en cuenta que venimos de 3 años consecutivos de una muy fuerte caída económica y con alta inflación, ¿no? O sea, vamos a ir a 3 años consecutivos donde posiblemente la Argentina se acerque a perder entre el 15 y el 20% de su riqueza, de su producción, con tasas de desempleo en aumento, con tasas de pobreza en aumento, con una inflación que vuelve a crecer después de un tiempo de estar relativamente estabilizada en valores muy altos, pero estabilizada, con indicadores de inseguridad que aumentan, con una conflictividad social que se va a ir complicando, con una conflictividad política muy importante, con 2 sectores minoritarios de la sociedad que se rechazan y rechazan fuertemente a los representantes políticos de los otros sectores, con una grieta persistente. Así que el contexto no es para nada bueno. Lo que está viviendo la Argentina es un proceso de una larga decadencia, lamentablemente, y la gente, digamos, lo sufre y vive las consecuencias de eso. Y claro. Ahora, esto tiene que ver indudablemente con la responsabilidad de nuestros gobernantes, de lo de hoy, de los de ayer y de los de antes de ayer. Lógicamente, entiendo que la imagen de los gobernantes de todo el mundo a raíz de la pandemia puede que no sea la mejor, pero en Argentina eso se ve sustantivamente agravado, ¿no? Sí, yo creo que es más allá que solo los gobernantes, y por los gobernantes entendemos a los dirigentes políticos, ¿no? Yo creo que este proceso de larga decadencia que estamos viendo tiene muchos responsables. Obviamente los dirigentes políticos deben estar a la cabeza de ellos, pero me parece que hay que sumar a otro tipo de dirigentes, ¿no? La dirigencia sindical, la dirigencia social, la dirigencia empresarial, hay me parece unas responsabilidades que hay que asignárselas a un conjunto de la clase dirigencial o la élite argentina, y no solo a los gobernantes. En relación al coronavirus, es cierto que en un primer momento en muchos países del mundo, incluso en la Argentina, el coronavirus generó un impacto positivo en la imagen de los dirigentes, porque daron un mensaje de unidad y una expectativa de poder confrontar, unificando al país al desafío externo expresado en el coronavirus, pero ese efecto se fue evaporando, ¿no? Y aparte, en el caso argentino, durante los primeros meses de la cuarentena estuvo como anestesiada la grieta política, pero después, con la reaparición de la agenda de la vicepresidenta y con el agravamiento de la economía y con el agravamiento de los casos de enfermedad y fallecimientos,
esa anestesia que tenía la grieta desapareció, ¿no? Entonces ya estamos de vuelta en viendo el resplandor de la conflictividad política en toda su expresión. Ujú. Y eso obviamente impacta en la imagen de los dirigentes y sobre todo en la imagen del presidente. No es lo mismo un presidente que al principio podía mostrar ciertos logros con respecto a la cuarentena y el coronavirus, que un presidente que básicamente tiene a la Argentina como el quinto peor país en términos internacionales en respecto a indicadores de coronavirus. No es lo mismo un presidente donde la economía estaba en una situación difícil pero estabilizada al principio de año, una economía como la de hoy que está cayendo a un ritmo de 10 puntos y las tasas de desempleo suben y la inflación empieza a subir y el dólar se escapa. No es lo mismo un presidente como hace unos meses atrás que tendía puentes con la oposición y tenía un discurso moderado, un presidente que cada vez se aferra más a un discurso más cercano al de la línea del kirchnerismo más duro. Entonces, Perdón, que fueron cambiando. Kattenberg, ¿cuál es el presidente que ustedes advierten? ¿Ese que ganó la elección, que hablaba del consenso, ese presidente que arrancó la Argentina, que se presentó cuando hubo que presentar la pandemia con gobernantes de todos los partidos, con Horacio Rodríguez Larreta y demás, o este más extremista y más cercano a Cristina? ¿En qué presidente creen ustedes, los politicólogos? La pregunta, ¿qué presidente? O no escucho bien la pregunta. ¿Qué presidente? ¿Cuál es el presidente? ¿El del consenso o el extremista que es el kirchnerismo? No, digamos, los dirigentes y la gente es uno y su destino y sus condiciones, los condicionamientos que se le imponen. Claramente uno tiene que entender a un dirigente político, sobre todo las características de Alberto Fernández, que es un dirigente con altas dosis de pragmatismo, ¿no? Y no que tiene una ideología tan rígida que no lo deja alternar o variar posiciones. Un dirigente así está condicionado por el contexto, ¿no? Entonces, el contexto que enfrenta el presidente Fernández es un contexto muy difícil, hay que reconocerlo. Es un contexto que primero que hereda la desconfianza muy fuerte que genera el kirchnerismo y un sector del peronismo en los inversores, en los emprendedores y en un sector muy importante de la sociedad. Uh-huh. Y en los gobiernos externos y en los organismos internacionales. Está condicionado por el contexto social, como decíamos, una sociedad muy cansada que viene de un agotamiento frente a años y años que la Argentina no crece económicamente, una economía básicamente totalmente desarmada y desestructurada que cada vez exporta menos y que tiene pocos márgenes, y además la pandemia y la cuarentena, que independientemente de su mejor o peor actuación, el impacto económico es en todos lados, ¿no? Entonces, los márgenes de maniobra que tiene el presidente son escasos. Dentro de esos escasos márgenes de maniobra hay opciones que toma. Pareciera que en el último tiempo ha optado más por refugiarse y conceder la agenda de temas más vinculadas a la vicepresidenta que en mantener los puentes abiertos con la oposición. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la reforma de la justicia, para ser más concreto en lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Reforma judicial, el presidente pudo haber optado por negociarla y consensuarla con Cambiemos. De hecho, como él mismo dijo en su presentación, gran parte de los contenidos de la reforma judicial son los mismos contenidos, algunos a veces exactamente los mismos contenidos, que los planteados por el expresidente Macri cuando hizo un intento de reforma que no prosperó. Entonces, había elementos en la reforma judicial, por ejemplo, para sentarse y negociar con la oposición y llegar a acuerdos comunes, sobre todo en un tema que no es prioritario para el argentino común, y menos en un contexto como el actual, pero ningún argentino se hubiese negado a que hubiese una reforma de la justicia federal y de Comodoro Pi, porque todos entienden el
los problemas que tiene ese sector de la justicia. Y el presidente, en vez de optar por ir a una reforma consensuada, optó por ir simplemente con su fuerza política, y eso aumenta tensiones. Uh-huh. Y como eso podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Entonces ahí hubo decisiones que el presidente fue tomando en ese sentido. Ahora, Katterberg, realmente lo importante es que la agenda de temas que uno aborde como gobierno estén en consonancia con las demandas de la gente. ¿Usted entiende que falta visión, que falta un plan en contacto con la sociedad desde ese punto de vista? Entiendo que el gobierno tiene un problema principal, que es la falta de credibilidad que tiene en amplios sectores de la sociedad y, más importante, en la mayoría de los sectores que tienen que decidir invertir, emprender, arriesgar su patrimonio en este país, ¿no? Entonces, si no hay credibilidad, no hay nada, no puede haber un programa consistente y perduradero. Y no hay credibilidad porque se ven las inconsistencias internas, no hay credibilidad porque no hay un plan, porque no hay una visión, porque yo dije en algún reportaje reciente, ni siquiera este gobierno parecía tener un relato, en el bueno y en el mal sentido de lo que la palabra relato tiene, ¿no? Pero no hay una promesa, no hay una historia que este gobierno esté comunicándole a la sociedad y a los inversores y a los que emprenden. Y por los inversores no hay que pensar en algún inversor extranjero multimillonario. Un inversor es cualquier persona que decide invertir en su pyme, en su empresa, o emprender algún proyecto. Entonces, si no hay una historia, no hay una narrativa, no hay un relato de por qué las cosas van a ir bien y hacia dónde estamos yendo, la gente naturalmente tiende a pensar el peor escenario. Termino con esto, Katterberg. En realidad, por supuesto, futurología no se puede hacer, y mucho menos en un país imprevisible como la Argentina. Pero, ¿dónde estamos? ¿Ingresando al túnel o ya hay una luz a la salida? ¿Qué se advierte para los próximos meses que podrán ser determinantes para este gobierno y obviamente también para nuestro país, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice que hay una luz al final del túnel, y que esa luz es un tren que viene de frente. Hay muchos que creen que todavía lo peor no ha pasado en este proceso, ¿no? Que si el gobierno no encamina y no tiene un giro pragmático y deja de lado una agenda que trata de imponer y forzar condiciones, si se piensa que el mercado son unos pocos señores oscuros sentados atrás de un escritorio y una computadora que manipulan a la gente, es no entender cómo la gente toma sus decisiones. Si como dijo el diputado Máximo Kirchner, se cree que tiene que entender que el Estado y la política manejan la economía, es no entender que cada uno decide individualmente la mejor opción que tiene para su economía y la de su familia. Entonces, si en algún momento no se produce un giro pragmático del gobierno y realista, lo que pareciera ser que la luz que podría haber al final del túnel es, como dije recién, un tren que está viniendo de frente, ¿no? Alejandro Katterberg, muchas gracias, muy atento, que tenga un buen día en Buenos Aires. Gracias a ustedes por llamar. Gracias. Alejandro Katterberg, uno de los analistas y consultores políticos más destacados, bueno, haciéndonos un poco una radiografía en función de lo que advierte de la realidad y fundamentalmente tras medir también la opinión pública, la sensación térmica de la sociedad que somos todos. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.